Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar esta vez con la gran poeta Lourdes Aparición. Ella es una escritora y psicóloga, es apulimeña de nacimiento, pero ha crecido la mayor parte de su vida en Santa Cruz, en Pisco. Muchas gracias, Lourdes, por la oportunidad de entrevistarte. Te comento de que este espacio dentro del puntito dulce y de postresía está pensado para visibilizar a diferentes artistas que pertenezcan a distintas disciplinas, ya sea como el arte plástico, el arte visual, la poesía, también el arte culinario, ¿no? Entre otros aspectos. Es parte del programa Sabor a Raíces que venimos desarrollando en el mes de julio, pero que queremos prolongar a través de todo este año, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista. Lourdes, en toda tu poesía podemos percibir brotes de raíces que te anteceden. ¿Quiénes te acompañan en tu proceso de escritura? ¿Sientes que tus ancestros, tus ancestras caminan contigo en este momento donde te sientas a escribir? ¿Cómo es? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder hablar acerca de Apacheta, que es mi primer libro, y compartir un poco de poesía, ¿no? Para responder un poco a tu pregunta, para construir Apacheta o para llegar a lo que es Apacheta, ha sido un camino muy difícil en donde he tenido experiencias sobre el racismo, experiencias de discriminación también, ¿no? Entonces, porque primeramente buscan o piden que una escritora pues hable desde una voz, pero esa voz que pueda decir, que no hable de sus raíces, ¿no? Pero que no hable de sus raíces como una forma de construir algo, como una forma de denunciar también los abusos que ha venido llevando, ¿no? Sino más que todo buscan que sea folclorizado, que sea adornado, que sea bonito, ¿no? Entonces, en el camino en el que yo iba leyendo a ciertos autores, ciertas autoras también, no logré encontrarme yo en ese tipo de poesía. Entonces, tomé un viaje, bueno, uno de mis viajes a mi pueblo, a Tintay, descubrí que de lo que quería hablar era de esto, ¿no? De lo que yo era, de dónde venía, de cómo ha sido la violencia para mis abuelos, para construir sus sueños, y que algunos de ellos han tenido que renunciar a su propia tierra y venir, ¿no?, a esta zona de Santa Cruz que te decía, Pisco, en donde trabajaban pues en el campo y en donde también buscaban surgir, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que iba construyendo, he construido mi voz poética. Sí siento que me han estado acompañando, ¿no? Cuando mi abuelo incluso estaba vivo, yo le comentaba sobre este sueño y le decía, ¿no? Cuando estaba enfermo, de que uno de esos sueños era publicar un nuevo libro y que lo íbamos a leer juntos. Y yo sí sentía que él me apoyaba en ese sueño, ¿no? Incluso me decía con sus palabras que me daba la libertad a pesar de ser mujer, ¿no? Porque te cuestionan mucho eso también, ¿no? El hecho de ser mujer, el hecho de ser migrante, el vivir en provincia, el no tener el acceso tampoco a publicar, ¿no? Todas estas dificultades yo creo que al final las he podido vencer para poder sacar a Pacheta, ¿no? El tema del trabajo en la tierra, la narrativa folclorizada que se tiende sobre lo que se acepta como lo peruano, ¿no? Entonces, mira, justo pensé en el tema de agroindustrial ahí en Pisco, en el sur. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Tú has participado ahí? ¿Has participado en algún momento en ese tipo de trabajo? Claro, bueno, la mayoría de los hijos migrantes que vivimos cerca a estas empresas, cuando queremos estudiar una carrera profesional y no alcanza el dinero, uno tiene que buscar alternativas, ¿no?, para sustentar ese sueño, ¿no? En este caso es el trabajar en la chacra, el trabajar en estas fábricas, que sí lo he hecho, ¿no? Yo recuerdo mi último trabajo, que fue en una fábrica. Me interné de lunes a sábado y bueno, nos despertábamos incluso hasta de madrugada para poder empaquetar las uvas y también la granada, ¿no? Y ha sido una experiencia dolorosa, sí, una experiencia con la que también he construido parte de esta protesta de la que hablo en mi poesía, ¿no?
y de la que muchas veces está romantizada también, pues, ¿no? Porque piensan que son trabajos que al final te dignifican, pero no, en realidad es un trabajo en donde te explotan, en donde te vulneran también, ¿no? Porque he visto mujeres enfermas aún trabajando y se les obligaba a trabajar, ¿no? Y había también este tipo de violencia con la comida, comida guardada de meses, mucha vulneración de tus propios derechos dentro de esas empresas, ¿no? ¿Cómo es experiencia personal tuya, ¿no? Trabajando en la tierra, viendo distintos fenómenos sociales que has vivido, ¿no? ¿Cómo esa experiencia crees tú que conecta con lo colectivo, con los demás, a través de tu poesía? Creo que también ha habido experiencias en las que nos hemos ayudado, ¿no? En estos trabajos con otras mujeres, ¿no? Y es lo que más he visto, ¿no? La ayuda entre mujeres, compartiendo el desayuno, ayudándonos con nuestras tareas, ¿no? Y estas experiencias lo que ayudan también es a humanizarte, pues, ¿no? A pensar o a ver que existen otras realidades, que existen otras necesidades y que también te ayuda a mirarte de una manera más distinta, ¿no? Más sensible. Y no sé si en realidad es también la poesía que te da esa sensibilidad a la vida y a estas experiencias, y también a poder trabajar con otros colectivos, hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad fuera de tu pueblo, ¿no? Porque normalmente tenemos este concepto de comunidad en el pueblo, en la sierra, para hacer no sé, pues la limpieza de la acequia, de alguna plaza, ¿no? Pero también existe esa comunidad cuando tú migras también con ese concepto de hacer comunidad con otras mujeres y en otros espacios, ¿no? Igual en la poesía también, ¿no? Haces comunidad con otras mujeres que se identifican con tu poesía y que tú te identificas con esa poesía que escriben, ¿no? Y a través de eso también construyen otros espacios para otras mujeres o para otras personas que migran también como uno, ¿no? Por ejemplo, este lugar también, ¿no? Han hecho comunidad en familia, entre hermanas también, para poder construir el sueño de tu mamá, de tu abuela, ¿no? Igual nosotros cuando migramos a la ciudad construimos esa comunidad o alimentamos esa comunidad que yo creo que es importante, ¿no? Y que lo que te trae también este tipo de experiencias. Limpiarnos el llanto. Cuando cortaba granadas, las horas pasaban como hormigas en cosecha. El cielo era una lenta película ochentera en blanco y negro. Éramos jornaleros que olvidaban tener una vida. Al mediodía, el patrón remojaba nuestras gargantas en agua de caño que mezclaba con un saborizante barato. Congelaban nuestra voz, nos limitaba a pensar que más allá de esas parcelas no existíamos. Vivíamos clavando nuestras manos, horneándolas en medio de las espinas que se incrustaban en nuestras penas, y así corríamos sin sentir los pies. El bus nos dejaba en la entrada. 2 kilómetros caminábamos hasta llegar a la puerta. En medio de la nada nos aguardaban los arbustos de granadas, redondas y rojas, envueltas con hojas de cuadernos. El capataz cubría su rostro del sol, nosotros no. Se nos borró de tanto limpiarnos el llanto. Lourdes, cuéntanos cómo crees tú que se visualiza la imagen del migrante a través de tu poesía. Bueno, para mí igual ha sido una sorpresa la acogida que ha tenido, ¿no? A Pacheta, porque yo recuerdo que en una conversación que tuve con un poeta en Ica, se burló de mí porque me dijo, ¿cómo vas a escribir una poesía así, ¿no? Que hable de los cerritos, que hable del campo, que hable de las florcitas, eso ya no está de moda, me dijo. Y eso fue lo que me hizo pensar mucho sobre lo que yo quería escribir, qué es lo que quería decir con mi poesía, ¿no? Y a cuestionarme de una manera diferente y distinta, ¿no? En la medida en la que empezaba a construir este libro, lo publiqué, hubo mucha gente que se identificó. Para mí fue una sorpresa, ¿no? Pero al final yo siento que esta sinceridad también es la que nos une, ¿no? Nos hace tener comunidad, es la que también pueda verse las otras personas reflejadas en los poemas y en también lo que denuncia cada poema o lo que te dice cada poema, ¿no? Entonces, los migrantes pueden reflejarse en mi poesía porque también
es una voz migrante, porque soy migrante y porque ha sido difícil el poder aceptar que uno también es migrante, ¿no? Al momento en el que tú dejas tu tierra o tu pueblo o tu comunidad y vienes a alguna ciudad capital o en este caso a Lima, te bombardean con mucha publicidad, te bombardean con muchos complejos y estereotipos que fuerzan a renunciar a lo que tú eres, a tus raíces, ¿no? El color de tu cabello, cómo luces, cómo te vistes, cómo hablas, ¿no? Incluso los lugares que tú mismo visitas, pues, ¿no? La música que te escuchas, ¿no? Y eso también es en lo que yo hablo en mi poesía, porque en la experiencia de migración, más que todo yo cuento la experiencia de mis padres, la experiencia de mis abuelos, ¿no? Y son experiencias muy cercanas, como por ejemplo la música, ¿no? Que te dicen que no debes escuchar huayno. Ese contraste de miradas desde la ciudad y las personas que de repente nacieron o viven su vida en provincia. Uh-huh. A veces el arte, digamos, el arte poético en este caso, busca estar a la vanguardia o de repente distanciarse de ciertas temáticas sociales. ¿Tú qué piensas? ¿El arte poético tiene que ser un reflejo del panorama social? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que cada obra artística, ya sea poesía, cuadros, es como un espejo del artista, ¿no? Que tú te tienes que ver en esa obra, ¿no? Entonces, para mí al menos sí es importante el poder denunciar, ¿no? Estas violencias que han venido aconteciendo en estos últimos meses o años, porque precisamente lo que yo también busco y denuncio es el hecho de no folclorizar pues lo andino, ¿no? Y hemos visto a mujeres aymaras venir, ¿no? Desde sus pueblos a la capital y han sido discriminadas, choleadas, insultadas, ¿no? ¿Cómo yo podría hablar de los Andes o podría hablar de lo que es los Andes si en verdad no voy de acuerdo a lo que demandan también estas mujeres, ¿no? Si no apoyo, si no comparto esa indignación, ¿no? Y también la comparto porque en realidad yo vengo de ahí, pues, ¿no? Yo vengo de la sierra, de los Andes, del Perú, ¿no? De donde son mis papás. O sea, estaría rechazándome yo misma, estaría discriminándome yo misma lo que yo soy, ¿no? Porque tengo los rasgos andinos, todo lo que gira en torno a mí, ¿no? Es la música, las costumbres, todo eso me une a eso, ¿no? O sea, más que empatía, yo creo que es el reflejarte tú en tu obra y en esas denuncias que se construyen en comunidad, ¿no? La migración de repente es este fenómeno que un poco va a contrarrestar esta narrativa, ¿no? Y tu poesía, digamos, en Apacheta, por ejemplo, surge un poco de ahí, ¿no? Porque es hablar de esas otras narrativas, ¿no? Que están como escondidas, de los sentires del migrante en su viaje, porque el migrante siempre está como en un viaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Eso está dentro de Apacheta? Esa fuerza de querer un poco desromantizar, ¿no? Esta narrativa de lo mestizo, lo que es socialmente aceptado, ¿no? Claro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver migrantes pues con sus polleras, en fotos, en videos, ¿no? Personas de los Andes con sus polleras, con su llama. Incluso cuando se viaja a estos pueblos, tú te tomas una foto, ¿no? Y te ves cool, te ves lindo, ¿no? Y es aceptable porque es como que no te hace ruido, no te incomoda, ¿no? Pero cuando ya estas personas reclaman cosas básicas como educación, salud, alzan su voz, no, eso no lo puedo aceptar, dicen, ¿no? Y yo creo que esa incomodidad es la que las personas no aceptan, pues, ¿no? Esa incomodidad, las personas migrantes tienen necesidades también, ¿no? Y tienen también miedos y también estos sueños y también son personas, porque a veces los infantilizan también, ¿no? Hay una infantilización de las personas migrantes. Ay, no, qué pobrecito, qué mamacita, ¿no? Usan diminutivos como si en realidad su voz, su voto no fuese importante, ¿no? No se toma ni en cuenta eso a veces.
Justamente Apacheta, bueno, desde mi punto de vista es bastante admirable porque de manera poética, ¿no? A través de la poesía ha sabido abordar estas otras narrativas que se desprenden, ¿no? Que como contrarrestan y de alguna manera como que están haciendo bulla, ¿no? Bulla desde la poesía y eso es bastante transgresor, Lourdes. Nuestros padres, nuestros familiares, siempre cuando migran a algún lugar, siempre están buscando como, tú lo dijiste en algún momento, ¿no? Colocar su música, no perder sus prácticas, habitarse de alguna manera dentro y apropiarse de ese espacio dentro de la ciudad para hacer lo suyo, para traer un poco la persistencia de sus memorias, de sus experiencias dentro de su tierra, ¿no? ¿Tú crees que ese deseo del migrante está perenne, está presente en Apacheta? Claro, en algunos poemas como el Taita, que habló acerca de mi papá, ¿no? De cómo es que sus experiencias, sus costumbres, ¿no? Me han acercado y para poder yo abrazar mi identidad también, porque eso es importante, ¿no? Sino como también yo conozco sus costumbres, conozco lo que él ha vivido, la música, en realidad no valoraría de lo que yo puedo hablar ahora en Apacheta, ¿no? Mi papá es violinista, toca el violín, no lo aprendió profesionalmente, pero sí lo toca muy bien, ¿no? Y siempre desde niña me ayudó o me invitó a acompañarlo en muchos de estos viajes hacia su pueblo, ¿no? Y él hablaba en estos viajes de ese retorno, pero de ese retorno para siempre, ¿no? Es como, ya yo me voy a jubilar aquí y luego cuando ya termine de jubilarme voy a ir a mi pueblo a morir, ¿no? Y siempre hay como esa conversación, las personas que emigran, ¿no? De retornar, pero ese retorno para morir en sus pueblos. Y es como un sueño que alimentan tanto con sus costumbres, con los recuerdos que puedan traer para sus casas, sus mantos, sus huaynos, ¿no? Cómo se celebran el cumpleaños, la Navidad, con los negritos, con las huaylías, todas esas costumbres, ¿no? Que al final lo hacen como motivarse a esperar ese momento del retorno para siempre, ¿no? Lo que dicen nuestros papás continuamente, yo tengo que retornar, ese impulso por retornar, ¿no? ¿Quisieras compartirnos, Taitai? Ya, Taitai. Hay un epígrafe de José María Arguedas que dice: comprende y cree en esto, sin ti seguramente me habría extinguido antes. Reviso de nuevo mi galería de fotos, busco tu rostro como un día de niña buscaba tus manos para calentarme frente al fogón y abrazarte como los domingos. ¿Acaso las lágrimas de esta cholita se disuelven en el espacio? 7 veces te llamé de madrugada, te asomabas como gato por la ventana, soñoliento y confundido, me sobabas el pechito con mentol, me curabas el alma y miraba tus ojos como las grandes constelaciones que no conozco, como si fueses un héroe ayacuchano que encuentra sus poderes entre los eucaliptos remojados en agua caliente, a lo lejos de esa piel ladrillada. Tus bigotes sobresalían como raíces viejas, queriendo romper todo, como mi voz que de niña en medio de la hoguera imaginaba enormes castillos para proteger mis sueños envueltos en papel periódico, como el bonito que mamá compraba los domingos, con canchita tostada, con mote peladito y con arroz, pero siempre con mis hermanos rodeando esta mesa, como tú rodeabas mis pies helados, para que no me duela caminar en este mundo, donde cada vez más es difícil despertar. Ya ni duermo a mi hora, Taitai, porque recuerdo cuando de niña viajaste a Lima a trabajar y volviste con un bigote que parecía 2 pinos abrazando las montañas. De niña siempre miraba esa puerta vieja que un día construiste para protegernos, pero nunca imaginé que ahora volverías a cruzarla. La puerta no es la misma. Lourdes, nuestros ancestros, ancestras, abuelos, abuelas, padres también, ¿crees que son vehículos
para atender como puentes de comunicación entre generaciones. Por ejemplo, ¿no? En nuestra generación, ¿no? o generaciones posteriores a nosotros, podemos conversar a través de nuestros ancestros y eso reflejarlo en la poesía. ¿Cómo lo ves? Cuando yo iba creciendo, mi papá siempre me llevaba, ¿no? De regreso a su pueblo, yo lo acompañaba, me hacía conocer sus costumbres, su música, me acercaba de una manera diferente, ¿no? Como se hace de manera comercial, ¿no? Yo creo que ellos son los principales puentes. De hecho, son quienes te inspiran también a construir una poética más humana, más cercana a las necesidades del pueblo, más cercana al pueblo también, ¿no? Al lugar de donde tú naces, ¿no? Porque yo sí no he crecido en Tintay, que es donde yo nací, pero volvía, ¿no? Volvía cada vacaciones, volvía cada vez que había tiempo con mi mamá, ¿no? Pero no había al inicio esta conexión como lo había cuando iba con mi papá, porque a mi papá lo veía más pasional con eso, ¿no? Yo soy un perino, me decía de Upiray, ¿no? Yo soy un perino, había una identidad más, abrazaba más a su identidad, ¿no? Con la música, ¿no? Y no es que sea culpa de mi mamá, sino que yo creo que es el proceso también que te fuerza la misma sociedad, ¿no? A poder renunciar, a sentirte como los que son de la costa, a hablarte como ellos, ¿no? Porque incluso les fuerzan a no hablar en quechua, ¿no? A no comunicarse en quechua, porque es el idioma de los indios, porque es el idioma del pobre, ¿no? Más que todo lo asocian con esto, creo, con la pobreza, ¿no? Entonces nosotros queremos salir de esa pobreza, no debemos hablar quechua, no debemos escuchar nuestra música, ¿no? Entonces, pero mi papá era como que la otra cara, ¿no? Yo creo que yo estoy muy agradecida con él porque también mi abuela, por parte de mi papá, fue que también de hecho le escribí muchos poemas a ella también en el libro, Manos de Campesina, que está para Estela, y quien también a través de su música, de sus propias experiencias que me contaba, ¿no? Cómo era vivir allá, que yo empecé a desarrollar esa imaginación en parte y a también añorar eso, ¿no? Añorar cómo es que tenía esos sentimientos tan lindos hacia su pueblo, hacia su música, ¿no? Pese a todo, a la discriminación que ha sufrido él, que sufrimos todos los migrantes por nuestro color de piel, por cómo hablamos, de dónde venimos, ¿no? ¿Qué heridas es que atraviesan este concepto de tierra, ¿no? Cómo eso se conecta con el cuerpo, con el cuerpo, no solamente el cuerpo individual, personal, sino el cuerpo colectivo? ¿Cómo crees? Hay una poeta cusqueña que se llama Mercedes Condori, que ha sacado un libro que es poemas de amor y duelo a la tierra, y ella dice que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, ¿no? Yo pienso mucho en esta frase, ¿no? Y en cómo a las mujeres nos han ligado mucho al tema de la tierra, ¿no? Porque la tierra produce para comer, produce papa, produce, no sé, choclo, ¿no? Y nuestro cuerpo también produce, y lo han llevado a forzar a producir, muchas de estas veces fuerzan, ¿no? A producir hijos, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto de no poder o de renunciar a nuestros sueños para convertirnos en tierra, para producir hijos, ¿no? Lo asemejo mucho a mis abuelas, a mi madre también, ¿no? Que yo estoy segura que han renunciado a todos sus sueños por tener hijos, ¿no? Y han sido 8 hijos, en el caso de mi mamá 4 hijos, ¿no? Y cómo es que inviertes tanto tiempo en la crianza de tus hijos, y ese tiempo que debieras utilizarlo para desarrollar algún talento, para hacer lo que tú quieras con ese tiempo, incluso el descanso mismo, ¿no? Porque no descansan, pues. De hecho, hay una cultura patriarcal que afianza, ¿no? Estos estereotipos de género, ¿no? Pero en nuestro contexto, también estas mujeres que tú mencionas, que se dedican a la crianza de los hijos, que son madres, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos decir que se postergan? Porque también la labor que hacen, pues, es la de sostener, ¿no? La de sostener generaciones posteriores, ¿no? Es gracias
a ese trabajo que yo personalmente creo que está un poco invisibilizado, es de que nos sostenemos las que venimos después, ¿no? Me gusta que en Apacheta, por ejemplo, en Manos de Campesinas, hablas de tu abuela, yo creo que hay ahí un valor implícito a esa labor, ¿no? a esa tarea del cuidado, del soporte colectivo también, ¿no? Sí, de hecho, o sea, menciono estas dos partes, ¿no? Por ejemplo, tú dices de Mano de Campesinas que valora un poco el trabajo que hacen las mujeres, el de sostener, ¿no? Claro, a costa de qué, ¿no? También. Y es lo que yo denuncio en el primer poema, ¿no? Que abre Apacheta, en donde le hablo a las mujeres también, ¿no? Pero a una mujer real, ¿no? Una mujer que se gasta, una mujer que se sacrifica también, que también es importante reconocerlo, ¿no? Porque al final, como te digo, a costa de qué se sostiene, se sostienen las familias, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra economía, nosotras mismas, ¿no? Y yo tengo experiencias de mujeres que incluso dejan de comer para darle a sus hijos, ¿no? Entonces, son realidades muy fuertes de las que a veces no queremos hablar o no hablamos porque también es una carga emocional la que trae consigo estos recuerdos, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, como tú dices, estas mujeres que nos han sostenido a lo largo de la historia, ¿no? Y así como lo menciono en Manos de Campesina con Estela, hay poemas para Agustina también, mi otra abuela, o para mi mamá misma, ¿no? O me hablo a mí, pero como si estuviese hablando a otras mujeres también, ¿no? No, de hecho no hay que romantizar el cuidado. Más bien hay que evidenciar la contradicción. Pero eso también es un poco, es una problemática social de estructura, ¿no? Porque el cuidado, por ejemplo, se visualiza como atomizado solamente a las mujeres, no solo por los estereotipos de género, sino también por un sistema económico que lo faculta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos, si estas mujeres de a pie, tuvieran espacios de apoyo a los cuidados, ¿no? Hubiera soportes de cuidados, digamos, la maternidad no las postergaría también, ¿no? Eso, bueno, yo creo que es bastante importante también resaltar, claro, ¿no? Y que también se desarrolla haciendo comunidad, ¿no? Porque yo he visto que se tiene este cuidado, esta consideración cuando hay en asociaciones o en colectivos de mujeres, ¿no? Porque son quienes también se escuchan, se entienden, nos entendemos estos procesos de lo que tiene que ver con la maternidad, de quienes queremos y de quienes no queremos tener hijos también. Entonces, es importante, más que todo, hacer comunidad, ¿no? La Pacheta lo refleja con todas sus luces, ¿no? Es importante la presencia de esas contradicciones, de esas situaciones que atraviesan distintos tipos de mujeres. Claro, y que al final también comparte estas dudas que tiene, ¿no? Apacheta también es una voz de una mujer andina que tiene dudas también sobre su identidad, sobre lo que es ser mujer, sobre lo que implica ser mujer en esta sociedad, ¿no? Esas dudas o esos conflictos entre ella misma que se habla, ¿no? Ese diálogo que se desarrolla, ¿no? Es humano también, pues es. Hay un poema que escribes, que lo tengo acá, lo estoy develando antes, que es Mi cuerpo es un pueblo en emergencia. Yo creo que acá aludimos un poco al cuerpo colectivo, ¿no? ¿Lo quisieras leer para nosotros? Sí, claro. Mi cuerpo es un pueblo en emergencia. Mi cuerpo es pueblo y lleva consigo mitos que duermen entre el maíz de cada huerta y pasean por mulas el leño que usarán para calentar el mote y hacer la sopa de maíz. Mi pueblo, mi cuerpo, junta coca para resistir la siembra y estar listo para la cosecha que empieza dentro de 5 lunas. Mi cuerpo, con su río semiseco en verano, recibe a los niños y niñas que se zambullen desde la roca más alta hasta la tarde más clara, para luego correr a casa antes de que empiece la lluvia. Mi pueblo, mi cuerpo, cuenta las vacas que descansan en el patio de mi tío, cerca al baño de emergencia,
como todas las cosas, aquí son de emergencia. Emergencia mi asma que me ata cada cierto tramo que camino a la plaza. Emergencia los huesos de mi abuela, que ya están secos para cargar más peso y en la yigya. Emergencia, mi cuerpo es mi pueblo en emergencia. El cuerpo es el cuerpo colectivo, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que el migrante, la persona de provincia, tiene una mayor, digamos, capacidad para sensibilizarse con ese cuerpo colectivo o no? Bueno, ya se trabaja más en comunidad, ¿no? Se hacen faenas, se hacen limpieza de, no sé, pues acequias, ¿no? En la cosecha mismo tú invitas a los vecinos a que te ayuden a cosechar y tú le das comida y le das chicha de jora también, ¿no? Entonces esa colectividad traen consigo cuando se migra, pues, ¿no? Mi papá, yo recuerdo que incentivó mucho ahora el hecho de hacer pachamancada con sus compañeros de trabajo, ¿no? Ellos tenían como que una mirada más individualista, entonces él, como sabe hacer pachamanca, él dijo, no, vamos a hacer esto, y se juntan todos sin ningún tipo de categorizarlos, ¿no? Porque viene el jefe, vienen todos los trabajadores y se tratan como amigos. Y yo creo que esa colectividad es la que traemos, ¿no? Para construir, para ser colectivos también y trabajar sobre un objetivo, ¿no? Que puede ser ayudar, hacer voluntariado también, ¿no? ¿Tú consideras que los poetas de provincia, o ya sea de nacimiento o no, Uh-huh. Que están en este proceso de escritura, tienen el camino un poco más difícil para visibilizar sus temáticas, las que abordan a través de la escritura poética, ¿no? Tienen el camino un poco más difícil? ¿Cómo lo ves tú desde tu propia experiencia? Yo creo que sí. Ha sido mucho más difícil para mí, aún teniendo la mención especial, ha sido mucho más difícil el publicar, ¿no? Yo recuerdo que mandé invitación a muchos editoriales y no se me aceptaba. Yo también me preguntaba por qué, porque no conocía esta realidad, porque hay una realidad detrás también de las editoriales, ¿no? A quién publican, para qué publican, por quién publican, porque no sé si es un tema más comercial, pero sí es un tema más que todo de limpieza, ¿no? Yo veo que es un tema de limpieza porque siempre buscan como con características que se acoplen a lo que ellos quieren, ¿no? Una mujer blanca, una mujer flaca, una mujer que tenga un apellido rimbombante o que venga de una universidad prestigiosa o que para ellos es importante, ¿no? Que les va a dar más chance o más abertura para poder tener ese catálogo, ¿no? Entonces yo creo que sí, y no se habla mucho de eso tampoco, ¿no? Porque tiene menos valor, pues, para las editoriales publicar a alguien de provincia, ¿no? Quizás porque, bueno, la discriminación, la gordofobia, está el racismo, ¿no? Están todos esos complejos que en realidad nos alejan un poco de la poética, ¿no? ¿Algún consejo que le puedas dar a los poetas de provincia? Yo creo que en general podría comentarles de que escriban, ¿no? Escriban siempre, en todo momento y de todo, y que esas experiencias puedan ayudar a construir su voz poética. Más allá de escribir para ganar un premio, para tener reconocimiento, hay que desarrollar una sensibilidad en cada poema y que podamos vernos de manera a gusto también en los poemas o en nuestras obras. Si, digamos, para un futuro colectivo, tuvieras que sembrar una palabra, como una semilla, así poniéndonos bien poéticas, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que sería resistencia, ¿no? Las personas que migramos o que compartimos estos procesos migratorios de nuestros papás, abuelos, estamos todo el tiempo en resistencia, escribiendo, estudiando también, incluso jugando, ¿no? Desde que somos muy pequeños nos han enseñado a resistir, ¿no? A resistir a los insultos, a resistir
a la discriminación, a resistir a que en realidad nuestra obra poética no es importante o nuestra voz no es importante, ¿no? Y yo creo que con esa palabra podríamos seguir construyendo este camino que han empezado nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Para que nosotros podamos estar aquí. Muchísimas gracias, Lourdes. De verdad que ha sido un gusto entrevistarte. Muchas gracias.